¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos se encuentren muy bien. Estoy aquí nuevamente de regreso para compartirles a ustedes una nota interesante y muy importante, muy buena, que salió el día de hoy. Hoy, domingo 3 de febrero de este año 2019. Una noticia sobre Enrique Peña Nieto. Parece ser que se le está complicando más y más la situación con el caso de Odebrecht. Y parece que por ahí va a comenzar la madeja, a encontrarse esa punta de la madeja que se necesitaba para comenzar a escarbar y escarbar más y más y poder investigar y procesar penalmente, no solamente a él, sino también a los expresidentes Calderón, Felipe Calderón de Jesús Hinojosa, y al otro señor Vicente Fox Quesada, así como también a Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Pero en este caso nos toca platicar más que nada de esta nota que ha salido, donde vuelven a tocar nuevamente el tema del caso Odebrecht. Incriminan de manera más directa a licenciado Enrique Peña Nieto, alias El Copetón. Comenzamos. Desde Los Ángeles, California, campaña informativa. Conozca las noticias más relevantes de México y Estados Unidos en Voz y Voto con Oscar Soto. Un canal con información real, veraz y oportuna con el propósito de mantenerte lo más informado posible. Las noticias con objetividad. ¡Comenzamos! Miren lo que publicamos en nuestro blog oficial, en nuestra página de internet oficial, votosinfronteras.org. Una publicación de la revista Proceso, donde señala que Peña Nieto aún puede ser juzgado por el caso de Odebrecht. En su libro Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo, Santiago Nieto, actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, jefe de la Unidad Financiera de la Secretaría de de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, documenta el modus operandi de la transnacional brasileña Odebrecht y revela que en el caso de México, esta obtuvo 42 contratos de Pemex. Si bien los delitos electorales ya prescribieron, dice este señor Santiago, el expresidente Enrique Peña Nieto sí puede, quien actuó con una visión de clan, es decir, con una visión cómplice, casi quiso decir a Santiago Nieto, con una visión pandilleril, ¿verdad?, para proteger a sus amigos, todavía puede ser juzgado por cohecho. Dice la siguiente nota, dice: Ciudad de México, proceso los multimillonarios sobornos de la empresa Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, se canalizaron a campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional, PRI, entre ellas la de Enrique Peña Nieto para la presidencia de la República, quien aún puede ser imputado por el delito de cohecho, afirma el exfiscal electoral Santiago Nieto Castillo. Y es que hay que recordar que Santiago Nieto fue despedido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando él ya comenzaba a hacer pesquisas en la investigación del caso precisamente de Odebrecht. Por cohecho, aún hoy es posible imputarle responsabilidad a Peña Nieto, escribe el actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Crédito Público, en su libro Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo. En el libro, editado por Grijalvo, Nieto Castillo revela pormenores de la investigación que realizó sobre los sobornos de Odebrecht que involucran a Peña y Lozoya, razón por la cual fue destituido en 2017 como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Hay que recordar que obviamente, como le estaba comentando, Santiago Nieto ya estaba dando con partes sensibles del caso de los delitos electorales cometidos por Odebrecht, al darle 10 millones y medio de dólares a Lozoya por supuestos contratos en Pemex, pero que en realidad fueron fondos, o gran parte de ese dinero fueron fondos desviados para la campaña de Enrique Peña Nieto, quedara como presidente de la República, y ya una vez como presidente de la República, él pudiera favorecer a la compañía Odebrecht, a esta empresa brasileña, con contratos multimillonarios para operar en México. A pesar de que estos procesos ya han salido casi por completo del radar de la justicia, obvio, la situación podría cambiar con la alternancia en el poder, advierte el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y acusa a Peña Nieto de encabezar la corrupción y la impunidad en su sexenio.
Peña Nieto pasará a la historia como el presidente más corrupto de la era moderna de México. Reivindicó a José López Portillo, a Luis Echeverría y hasta Miguel Alemán. Acusa a Lapidario, el exfiscal, quien afirma que aun cuando los delitos electorales en la campaña del 2012 ya prescribieron, es importante acreditarlos para que queden en la historia de México. Acreditar que Peña Nieto recibió recursos ilícitos durante su campaña abriría un boquete monumental a la legitimidad de su gobierno de cara a la historia del país. Valdría la pena intentarlo, dado el daño que su gobierno infligió a las instituciones de la transición democrática. La FEPADE debía, a mi juicio, dice Santiago, investigar y acreditar las transferencias a la campaña electoral del 2012 y señalar que no se podía sancionar por haber prescrito los delitos, pero que estos habían existido. Es decir, Santiago Nieto hace un exhorto a la FEPADE para que la FEPADE públicamente reconozca ante la sociedad de que en las elecciones del 2012 hubo intervención extranjera con recursos extranjeros para favorecer a la campaña de Enrique Peña Nieto, que aunque ya los delitos ya prescribieron, cosa que debiera no de ser así, ¿verdad? Porque hay delitos que no deberían de prescribir nunca, y entre esas cosas debía el Senado de la República y la Cámara de Diputados de México deberían de trabajar para ejercer o para elaborar nuevas leyes que hagan que ese tipo de delitos de la corrupción no prescriban nunca, ¿verdad? Entonces dice, y señalar que no se podía sancionar por haber prescrito los delitos, pero que en estos habían existido y que la elección de Peña Nieto, por tanto, no había sido del todo legal. Pero ahora bien, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, todo ha sido desde Peña Nieto para atrás pura simulación, porque siempre andan buscando chivos expiatorios, y a los de mero arriba nunca realmente se les ha tocado. Por eso saqué del baúl de los recuerdos estas otras notas que le voy a compartir también aquí, donde ya de por sí, nótese esto, en marzo 2 del 2017, perdón, una publicación déjenme ver aquí abajo, de Reporte Índico, había señalado lo siguiente: ¿qué pasa con Felipe Calderón y el caso Odebrecht? Hubo un correo electrónico que ha involucrado a Felipe Calderón en su momento y a su presidencia en el caso de Lava Jato en Brasil, el cual investiga la red de sobornos de la red de la construcción Odebrecht, del rey de la construcción de Odebrecht, desplegó a lo largo de Latinoamérica para obtener contratos multimillonarios. Esto fue en marzo del 2017, donde por medio de un correo electrónico se dirige a alguien y le dice: querido tricolor, necesito tu ayuda con respecto a este tema. Hacer un esfuerzo para que Lula da Silva, LILS significa Lula da Silva, presidente de Brasil, acepte una invitación especial de Calderón de ir a México a principios de febrero. Cuando puedas me llamas para hablar al respecto. Esto lo reporta Reporte Índigo. Y dice así: el correo entre Roberto Prisco, director de Braskem, y Alejandro Alenacar, ejecutivo de Odebrecht, muestra la gestión de una reunión entre Calderón y el entonces presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, según señala la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este correo ha sido tomado como evidencia por el juez brasileño Sergio Moro como parte de las investigaciones contra el expresidente Carioca, quien presuntamente se había puesto del lado de los intereses de Odebrecht durante su mandato. El 23 de febrero del 2010, noten lo siguiente: 75 días después de ese correo entre Prisco y Alencar, se dio la reunión entre Calderón y Lula da Silva. El encuentro se celebró en Quintana Roo, en el marco de la Cumbre de la Unidad Latina y del Caribe. Tras el encuentro, los mandatarios informaron la inversión de $2.500 millones que haría Braskem
y la mexicana IDESA en la construcción del complejo etileno 21. A cambio de la inversión, México dejaría de importar polietileno, al tiempo que se generarían empleos, aparentemente. Empleos no sé en dónde, posiblemente en Brasil, porque en lo que es en su gestión, no sé, fue uno de los países con más desempleo, donde aparentemente Calderón había prometido ser el presidente del empleo y fue todo lo contrario. Ese complejo se construyó en Veracruz y representó la mayor inyección de recursos en el sector petroquímico de México en las últimas 3 décadas. Sin embargo, el precio del gas etileno, ojo, se mantuvo en secreto y así permanecerá por 20 años más, pues Pemex reservó esa información. Ojalá que en este sexenio, con esta nueva administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, salgan a abrirse más expedientes y abrirse más archivos, y esperemos con ansias el 21 de marzo sobre la consulta ciudadana, la consulta donde a toda la nación se nos va a preguntar si queremos que se abran los expedientes para juzgar e investigar, juzgar y condenar a los expresidentes de México de toda la época del neoliberalismo. Ante los señalamientos de los mexicanos unidos contra la corrupción y la impunidad, Calderón envió una carta a la organización civil en la cual pidió que se investigue a fondo el tema para que paguen los responsables del caso de Odebrecht. Fíjense nada más la simulación. Calderón pidiendo que se haga una investigación, que se investigue todo a fondo, pero por atrás de la cortina diciéndole a la Procuraduría General de la República: quédate quieta, no hagas nada, solamente es pura simulación entre la prensa para darle a tole con el dedo a la población. Calderón negó estar involucrado en la red de corrupción de la empresa y dijo que una sola insinuación de soborno hubiera sido inaceptable durante su administración. El expresidente señaló que la reunión con Lula da Silva formó parte de la agenda cotidiana de Los Pinos. Claro, la agenda cotidiana de corrupción de Los Pinos en el sexenio de Peña, en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Fox, de Salinas, de Zedillo, y párele de contar. Esas eran las reuniones cotidianas, ¿verdad? Dinero, dinero, dinero. En el caso de Odebrecht se destapó luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la empresa en la cual se detalla la entrega de sobornos a funcionarios de 12 países en América y África. Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos fueron los países en los que Odebrecht desplegó su red de corrupción y de sobornos. Tras las investigaciones, la investigación en Brasil, Roberto Prisco fue detenido y condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva, mientras que el presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, fue detenido en 2015 y sentenciado a 19 años de cárcel. Así de que fíjense nada más, y no solamente salió esa publicación, como les comentaba, en marzo del 2017, ¿verdad? Ya anteriormente había otra acusación, más bien posterior. El año pasado apenas, el 9 de septiembre del 2018, el periodista Raúl Olmos este periodista Raúl Olmos elaboró un libro que lo tituló en su libro Gigante de Lodo, Odebrecht y su historia de corrupción en México. Dice este periodista que sobre las operaciones ilícitas de la firma brasileña en el país, y destaca la falta de respuesta de la justicia mexicana. Dice, pues ningún funcionario ha sido sancionado hasta la fecha entre los servidores públicos presuntamente envueltos en la trama. Destaca el nombre, escúchelo bien, de Emilio Lozoya Austin, es director de Pemex, a quien la Procuraduría General de la República no ha investigado a fondo por supuestamente recibir $10 millones en sobornos. Y aquí es donde nos comenta el presidente López Obrador de que siempre buscan chivos expiatorios, y al momento de juzgar, solamente con chivos expiatorios quieren solucionar y simulan que hay justicia y simulan que ya no hubo impunidad en los casos de corrupción. Pero como bien dice el presidente López Obrador, la casa se limpia de arriba para abajo como las escaleras, y todo negocio jugoso
a nivel federal, el gobierno federal siempre está en pleno conocimiento del presidente de la República. Dice, no obstante, dice el escritor, este escritor Raúl Olmos, me parece muy preocupante que cuando se habla de Odebrecht la gente lo liga inmediatamente a Lozoya, cuando no es necesariamente el único personaje involucrado, resalta el autor. Otros rostros de la alta política en México, como Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio, aquí es donde comienzan ya a embarrar desde el año pasado a Miguel Ángel Osorio, exsecretario de Gobernación, y dice, estuvieron ligados con esta trama de corrupción de Odebrecht, comenta. ¿Sí? Mucho más abajo, dice, otros rostros de la política en México, como Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, estuvieron ligados con esta trama de corrupción de Odebrecht. La investigación exhaustiva de Olmos, en la que ha tenido acceso, fíjese usted, a documentos de la Fiscalía brasileña, le ha llevado a establecer que una de las claves de la impunidad en México fue la existencia de personajes que maniobraron para que las pesquisas no avanzaran, gracias a un sistema de complicidades. Y en esto tiene que ver también el Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, tiene algo mucho que ver también. Aquí tendría que también tener o ser investigados. Yo creo que la administración de López Obrador está tomándose su tiempo para poder desmembrar toda esta maraña de corrupción del caso Odebrecht, porque es una de sus promesas de campaña de que no habría impunidad y que toda acusación y toda demanda en su sexenio y detrás de su sexenio tenían que seguir su rumbo. El periodista señala que el caso de Raúl Cervantes, quien fue el abogado defensor ante las impugnaciones de la elección presidencial de Peña Nieto en 2012, y quien más adelante, ojo, fue nombrado titular de la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué fue nombrado titular de la Fiscalía? Nótese usted más adelante en esta noticia. Se sabe que las transferencias de recursos fluyeron cuando se desarrolló la campaña presidencial, por lo que Cervantes quedó en mitad de un conflicto de intereses. Obvio, ¿verdad? ¿Cómo iba a investigar las transferencias de Odebrecht si él mismo formó parte de la campaña? Fíjese qué cinismo y qué hipocresía hay siempre dentro, o había, ¿verdad? Esperemos que eso se vaya limpiando en la aparente e incipiente justicia mexicana. El sistema de los sobornos se hubiera investigado de forma pertinente si hubiera puesto en duda la legalidad de la elección, apunta Olmos, quien recuerda que financiar campañas políticas para luego obtener contratos ventajosos fue el modus operandi de la constructora latinoamericana. Por ejemplo, relata Calderón aparece mencionado en los expedientes que se siguen en Brasil como un presidente interesado en que Odebrecht concretara un proyecto de inversión muy ventajoso para ellos, y en el que también intervino de forma directa el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Este proyecto, llamado Etileno 21 y llevado a cabo en Veracruz, dio a la empresa concesiones muy ventajosas, con beneficios que se negociaron a un largo plazo de 20 años y que representa para la brasileña ingresos anuales, fíjese usted la cantidad, por 2.500 millones de dólares, ingresos anuales. Señala que hay un dato que da esperanza. De cara a la próxima administración de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que asume la presidencia el 1 de diciembre, y es que el ex titular de la Fiscalía Electoral, Santiago Nieto, se perfila como el futuro encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nieto fue destituido en octubre del año pasado de su cargo después de que denunciara presiones por parte de Lozoya para que declarara públicamente su inocencia. Así que, amigos, pues aquí está otra vez nuevamente la punta de la madeja. Yo creo que esto va en las próximas semanas, en los próximos meses, va a dar mucho de qué hablar. Estemos al pendiente. Y bueno, creemos que ahora sí, el pueblo de México, hay una generación de ciudadanos mexicanos que todavía estamos con el deseo de que se haga justicia contra estos expresidentes corruptos que hundieron al país a su antojo. Hicieron y deshicieron sin que nada ni nadie les estorbase, sin que nada ni nadie les dijera basta. Así de que eso es todo por hoy, amigos. Les agradezco mucho su
su audiencia. Espero que este video les haya gustado. Si es así, les invito a darle un like a este video y suscribirse a mi canal para que más y más mexicanos puedan alcanzar noticias de parte nuestra, y al mismo tiempo denle clic también a la campanita para que usted pueda recibir en la comodidad de su celular, su tableta o de su computadora en casa, pueda también recibir algunas notificaciones o noticias de último momento de las que luego lo estaremos compartiendo. Muchas gracias y que pasen ustedes muy feliz noche y hasta pronto. Que Dios les bendiga. Hasta luego.